Ahora vamos a continuar con otro tipo de material que son los materiales aislantes, también conocidos como materiales dieléctricos. Estos son materiales que no permiten el paso de la electricidad. ¿Y por qué no lo permiten? Porque al contrario, digamos, nosotros vimos antes estos elementos que son como los conductores, ¿cierto? El cobre, el hierro y el aluminio, el átomo del cobre, del hierro y el aluminio. Estos elementos se caracterizan por tener menos de 4 electrones de valencia. Los elementos con los cuales se forman los materiales aislantes tienen más de 4 elementos de valencia. Entonces, digamos, la idea es que estamos trabajando con algo que se llama electricidad, que es el movimiento de unas partículas subatómicas llamadas electrones. Entonces, cuando se pueden mover los electrones entre átomos, es porque tenemos una corriente eléctrica. Entonces es como haciendo la siguiente analogía. Hagan de cuenta el servicio público de transporte del Transmilenio. Si uno quiere moverse de una estación a otra, pues uno requiere poder subirse al bus. Digamos, aquí que tenemos 4 electrones de valencia, equivaldría a un bus vacío. Si el bus está vacío, yo me puedo montar y me puedo mover, no sé, de San Mateo a Ricaurte, me bajo en Ricaurte y vuelvo a pasar otro bus vacío y me voy hasta el portal Américas, no sé. Pero, ¿qué sucede con los materiales aislantes? Los materiales aislantes están hechos de elementos, por ejemplo, como, no sé, aquí está el fósforo, el azufre, el cloro, que tienen más de 4 elementos, 4 electrones de valencia. Entonces, eso es como, hagan de cuenta, un Transmilenio lleno. Entonces, si usted llega y encuentra el Transmilenio lleno, pues se queda esperando a que pase otro, ¿cierto? Y probablemente sea hora pico, entonces le toca esperar otro bus y ahí no va a ser fácil moverse. Usted llega a Ricaurte, entonces la misma historia. Buses llenos, le toca irse ahí aplastado y se va a demorar, o sea, no va a ser fácil para usted desplazarse. Eso le pasa a los electrones. Cuando los electrones se encuentran con materiales no aislantes, perdón, aislantes, entonces no se pueden mover entre electrones. Entonces por eso estos materiales no permiten la circulación de la electricidad. Con un ejemplo que podemos ver de aplicación de materiales aislantes es por ejemplo la madera, el vidrio, la cerámica, el plástico y el caucho. Aunque todos estos elementos tienen un coeficiente dieléctrico, entonces digamos ellos pueden llegar a conducir electricidad bajo ciertas condiciones. El aire, el aire no conduce electricidad en condiciones normales, pero ustedes saben que cuando el aire cumple con ciertas condiciones de humedad y demás, pues uno puede ver que conduce electricidad, se rompe, por ejemplo cuando hay mucha diferencia de potencial, se rompe ese coeficiente dieléctrico del material y vemos que conduce, por ejemplo una descarga eléctrica. Nosotros hemos visto cuando cae una descarga en un árbol, entonces uno ve el patrón del rayo de la descarga en la madera, porque durante un tiempo alcanzó a comportarse como un conductor eléctrico. Obviamente estos son materiales que no permiten el paso de la electricidad, pero obviamente tienen sus límites. ¿Dónde los vemos? Por ejemplo en la parte de protección, aquí el guante, el aislante que trae por ejemplo la herramienta con la cual vamos a trabajar. Y estos elementos son, por ejemplo, de cerámica. Ustedes ven las líneas de alta tensión. Entonces, entre las líneas de alta tensión se colocan estos discos cerámicos para generar aislamiento eléctrico. Ahora vamos a hablar de las magnitudes fundamentales de la electricidad. Entonces vamos a estudiar tres básicamente, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, el voltaje digamos, sin ser muy formales con una definición física, podemos definirlo como la fuerza con la que son impulsados los electrones. Para ello, les voy a poner un ejemplo de una aplicación hidrosanitaria. Todos en la casa tenemos tanques de agua, ¿cierto? En el edificio, en la casa tenemos tanques de agua. Ustedes ven que el tanque de agua se suele colocar en el último piso, ¿cierto? En la terraza, en los techos, porque la idea es que cuando hay un corte del servicio de agua, entonces utilicemos el agua que almacenamos y para que esa agua tenga presión, ¿cierto? Pues necesitamos que utilizar la energía potencial. Entonces, entre más altura, más energía potencial va a tener. No sacaríamos nada poniendo el tanque a la altura del piso, no nos serviría, ¿cierto? Entonces, ustedes notan que siempre se coloca en las terrazas y en los techos. Entonces, esto nos puede servir para entender qué es voltaje. Entonces nosotros
vamos a suponer que el agua son los electrones. Entonces, cada gotica de agua es un electrón. Y el tanque es donde almacenamos esa electricidad, ¿cierto? Las partículas. Dependiendo de la altura, pues va a salir con más fuerza, ¿cierto? Si yo tengo un tanque de agua a cierta altura, y aquí tengo una llave, y yo la abro, la fuerza con la que va a caer el agua va a ser muy diferente a la de un tanque que esté a la altura del piso, ¿cierto? Aquí va a tener mayor energía potencial. Entonces, eso quiere decir que los electrones van a ser impulsados con más fuerza. Entonces, eso es el voltaje, la fuerza con la que son impulsados los electrones. Entonces, el voltaje se mide en voltios, se representa con la letra V. Entonces, la letra V va a representar voltaje. En electricidad solemos manejar a veces la U y la E. También el voltaje es conocido como diferencia de potencial o diferencia de potencial o diferencia de tensión o tensión eléctrica, perdón. Entonces, eso va a ser el voltaje. Entonces, fuerza con la que son impulsados los electrones. Y lo vamos a medir con un elemento que se llama el voltímetro. La corriente eléctrica, entonces haciendo la analogía hidrosanitaria que les estoy planteando acá, vamos a decir que sea cada partícula de agua. Entonces cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica estamos hablando del desplazamiento de, en este caso, del fluido a través de un material. Por ejemplo, la definición sería la siguiente. Entonces, es la cantidad de electrones que circulan por un conductor eléctrico por unidad de tiempo. Entonces nosotros vamos a medir la cantidad de electrones con una unidad que se llama el amperio. Entonces, en electricidad vamos a utilizar la letra I para representar corriente y la A va a representar esta unidad que se llama los amperios. Y vamos a utilizar para medir corriente algo que se llama el multímetro en el amperímetro y también una pinza voltiamperimétrica. Entonces, esas son diferentes formas de medir corriente. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos el tanque de agua y tenemos otro tanque en el piso y una manguera que lo que digamos podemos ver es que por medio de ese desnivel, entonces por energía potencial se va a desplazar el fluido, ¿cierto? Entonces la cantidad de fluido que se va desplazando vendría a ser la corriente. Entonces corriente es el desplazamiento de un fluido a través de una unidad de tiempo. La resistencia eléctrica, entonces, es la oposición. Es la oposición al flujo de los electrones. Entonces la vamos a medir en ohmios y lo vamos a representar con esta letra griega que es omega. Entonces cuando veamos esta letra griega quiere decir ohmios. ¿Cómo lo podemos relacionar con esta analogía hidrosanitaria? Con la tubería. Digamos, una tubería digamos ancha va a permitir el paso del agua sin mayor problema, ¿cierto? En cambio, cuando le ponemos una tubería más delgada, el agua va a circular no tan fácil, ¿cierto? Le va a poner más resistencia. Entonces vamos a ver que estas magnitudes van a estar relacionadas con una ley que la planteó un señor llamado Simon Ohm, que es la ley de Ohm. Esta es una ley que él halló de forma experimental en la cual se relacionan las tres magnitudes eléctricas: voltaje, corriente y resistencia. Entonces la corriente eléctrica vamos a ver que es, o sea, la ley de Ohm, vamos a ver qué es esta ecuación, esta ley de acá, donde tenemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si hablamos de una relación inversamente proporcional, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos mucha resistencia, la corriente va a ser pequeña.
y si la resistencia es baja, la corriente va a ser alta. Un ejemplo que yo creo que ustedes de pronto han visto es cuando hacen un cortocircuito. Cuando hacen un cortocircuito es que ponen positivo y negativo o fácil neutro sin ningún tipo de resistencia, es decir, con un alambre. Entonces la resistencia es prácticamente cero. Entonces ahí la resistencia es muy pequeña. Y ahí lo que vamos a ver es que la corriente va a subir. La corriente sube tanto que llega a... Hay algo que vamos a aprender y es que la corriente es directamente proporcional también a la temperatura. Entonces, a mayor corriente, mayor temperatura. Entonces, usted lo nota con la plancha cuando están planchando, cómo se calienta el cable, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ustedes ven que se calienta mucho. Entonces, digamos, en un cortocircuito, la corriente va a ser altísima. Entonces, se calienta mucho. El encauchetado se llega digamos, a quemar ese encauchetado, esa protección que trae el alambre, el cable, y se deshace el cobre. Y a veces es tanta la diferencia de potencial que uno ve una descarga eléctrica. Eso es porque la resistencia es pequeña, pero aumenta la corriente. Entonces, esa es la ley de Ohm. Aquí lo podemos ver con este meme. Entonces, vemos que el voltaje está impulsando, está empujando a la corriente. Pero quien no le permite el paso es la resistencia. Este triángulo es un triángulo que se utiliza mucho cuando uno está aprendiendo electricidad, que es el triángulo de Ohm. Entonces, con él ustedes pueden calcular las diferentes magnitudes. Por ejemplo, si yo quiero calcular corriente, entonces pongo mi mano acá y me puedo dar cuenta que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es la que tengo acá. Si yo quiero calcular resistencia, entonces pongo la mano acá y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y si quiero hallar el voltaje, entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces estas son las tres magnitudes básicas con las cuales vamos a trabajar en el curso. Ahora miremos esta definición. ¿Qué es potencia eléctrica? Potencia eléctrica es básicamente convertir una forma de energía en otra. En este caso pues estamos hablando de electricidad, entonces vamos a convertir una forma de energía que es la energía eléctrica a otra forma de energía. Entonces vamos a hacer un trabajo útil durante una unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos convertir la electricidad en luz, ¿cierto? En energía lumínica, con las lámparas, con las bombillas. Nosotros podemos calentar una resistencia y, por ejemplo, en las planchas eléctricas, en una cocina eléctrica, en una estufa eléctrica, nosotros convertimos la electricidad en calor, en energía calorífica. Nosotros podemos convertir, por ejemplo, energía mecánica, el motor eléctrico convierte la electricidad en movimiento, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver en una aplicación que sería este ventilador. Siguiendo con la analogía que estoy trabajando, podemos ver cómo están relacionadas estas magnitudes. Ya sabemos que la diferencia de potencial es el voltaje, ¿cierto? Que es la fuerza con la cual vamos a impulsar los electrones. El agua va a ser la corriente. Entonces, el desplazamiento de esa corriente eléctrica, de esa agua, va a ser la corriente eléctrica. Y la resistencia vendría a ser la llave. Todos sabemos que si nosotros manipulamos la llave, ¿cierto? Él tiene un mecanismo que permite sacar el agua con cierta cantidad de agua, ¿cierto? Entonces esa sería la resistencia. Entonces vamos a notar que aquí tenemos una turbina, ¿cierto? Entonces tal vez ustedes en el colegio utilizaron una papa y le colocaron cucharas y lo ponían debajo de una llave, de un grifo, y veían cómo se movía cuando uno aprendía algunas cositas por ahí del funcionamiento de la electricidad y demás. Eso servía, era un experimento para ver cómo funcionaba una rueda Pelton. Entonces una rueda Pelton, o esa turbina que vemos acá, lo que hace es que toma la energía potencial del agua y la convierte en movimiento. Entonces eso es lo que utilizan, por ejemplo, acá en Colombia las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas lo que hacen es almacenar agua, ¿cierto?, en represas, y luego hay unas compuertas que dejan caer esa agua sobre unas turbinas, y esas turbinas
entonces mueven los famosos generadores que son los que realizan, digamos, la generación eléctrica en nuestro país, en la mayoría de casos. Entonces miren que dependiendo de la altura del tanque, dependiendo de la cantidad de agua que yo deje pasar por medio de la resistencia, la turbina va a tener una mayor o menor velocidad. Entonces miren que estoy convirtiendo, en este caso, la energía potencial en energía mecánica, ¿cierto? La ley de Watt entonces nos va a permitir entender cómo funciona esto. Entonces aquí tenemos una magnitud que se llama potencia, que es igual al voltaje por la intensidad. Entonces potencia es igual a voltaje por corriente. Esto aplica para instalaciones eléctricas residenciales y corriente eléctrica DC. La potencia entonces la vamos a medir en watts. Entonces se representa con la letra W. Y en español le decimos vatios. ¿Listo? Vatios. También vamos a utilizar un triángulo para su cálculo, entonces la potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Si quiero hallar el voltaje, entonces es igual a potencia sobre corriente, y corriente es igual a potencia sobre voltaje. Listo. Entonces ya con esto pues hemos visto las magnitudes básicas con las cuales vamos a trabajar en este curso. Entonces vamos a trabajar con voltaje, que es la fuerza con la que son impulsados los electrones, la corriente, que es el desplazamiento de los electrones a través de un material por unidad de tiempo, y la resistencia, que es la oposición al flujo de los electrones. Entonces la potencia, vamos a ver qué es la conversión, la transformación de una forma de energía a otra. Entonces eso es lo que llamamos un trabajo útil durante una unidad de tiempo. Eso va a ser la potencia. Entonces nosotros, por ejemplo, a nosotros nos cobran es energía, a nosotros nos cobran es el kilovatio hora, ¿cierto? Entonces es la cantidad de tiempo que los electrodomésticos o máquinas que tengamos en nuestro domicilio van a estar convirtiendo electricidad en otra forma de energía, y eso nos lo cobran a nosotros en la factura. Entonces con esto finalizamos la parte de conceptos básicos de voltaje, corriente, resistencia y potencia. Y la próxima clase entonces vamos a mirar cómo funcionan los circuitos eléctricos. Entonces vamos a mirar qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo y los cálculos básicos. Gracias.